Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Iván Mifflin y esto es Calidad y Negocio. Por supuesto, todos los jueves de 7 a 8 en este canal digital. Bueno, ahora estamos con uno de los principales desafíos que tenemos en las personas, digamos, que acumulamos un nivel de experiencia en la vida y que a veces, digamos, cuando hay crisis laborales que son frecuentes porque efectivamente nadie está pensado para ser empleado en toda la vida, sobre todo pensando en un empleo durante toda la vida, pensando sobre todo en el cambio constante de los patrones tecnológicos en el mundo laboral. Entonces, ¿cómo hacemos para revalorar este tremendo capital humano, este capital intelectual que las personas tienen? Y para hablarnos de eso está precisamente Nelson Portugal. Nelson Portugal es consultor en desarrollo personal y tiene algunas novedades para decirnos cómo revalorar esto que tenemos y que es parte de nuestra experiencia, ¿no? Bienvenido, Nelson. Gracias, Iván. Encantado de estar aquí. Felicitaciones por el programa, por la constancia y por aportar en las personas, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Nelson, todas las personas tienen esto que llamamos el know-how, ¿no es cierto? El saber hacer. Es algo que no se aprende en la universidad ni en un instituto de formación técnica, sino que es este saber que surge de la experiencia misma y que, claro, utilizando las herramientas metodológicas, lo que hemos aprendido de algún momento, lo moldeamos para nuestro quehacer diario, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante es esto para las personas en el momento actual? Es muy importante y de hecho creo que todos, sin darnos cuenta, hemos ido creando nuestra propia metodología, nuestro know-how, porque Exacto. si bien hemos aprendido en diplomados, en programas, en cursos, maestrías, todo eso que vino a nosotros, ¿no? Se convirtió en un proceso, un orden de hacer las cosas muy particular, que no vas a encontrar en otro lugar porque es tu experiencia, la práctica te dijo, la teoría dice, haz esto, esto y luego haz esto, tú lo hiciste y te diste cuenta que esto no era aquí, esto era acá, y que acá Exacto. venía un punto más, y esto se convirtió en tu know-how. De Y acuerdo. lo que las personas muchas veces olvidamos es que ese es tu método y tu método tiene valor en el mercado. Tu método resuelve un problema y que en verdad, sin querer o queriéndolo, fuimos desarrollando este capital intelectual que tiene un potencial muy, muy grande para la vida de las personas en quien lo compartimos o para quien se lo damos, como en nuestra vida, en nuestro propio camino y formación profesional, ¿no? Ujú. Y digamos, este saber hacer de las personas se puede trasladar a otros porque siendo una experiencia personalísima, siendo el método de uno mismo, ¿no es cierto? La metodología que uno ha forjado a lo largo de la vida y que ha probado 20 veces y dice, bueno, así es. No es exactamente como me lo enseñaron en la universidad ni como me lo enseñó el profesor del curso de posgrado, sino que tiene estas particularidades. Más aún en temas, incluso en temas de conocimientos técnicos muy complejos, ¿no? Claro. ¿Eso se puede transferir? Sí, y de hecho es interesante porque tiene un camino de la manera en que puedes escalar. Por ejemplo, primero tú puedes ese método enseñarlo, De acuerdo. simplemente transferir ese conocimiento. Puedes hacer, por ejemplo, un taller de 8 horas dividido en 2 sesiones, 4 horas, 4 horas, o si de repente quieres hacerlo un poco más largo, 2 sesiones por semana, 4 sesiones, un mes, en el que cada sesión compartes o impartes una parte de ese método, una parte de ese proceso, ¿no? Ahora, eso es enseñar tu método. Y ese es como que uno de las posibilidades. De La acuerdo. segunda es usar tu método para resolver un problema junto al cliente. De acuerdo. Decir, mira, Acompañar acompañar al en el cliente. proceso. Decir, vamos, te acompaño, vayamos juntos, veamos y yo te digo, esto es interesante porque yo te digo que este es el método, pero viendo algunas cosas en tu empresa, creo que tenemos que hacer esta modificación porque ya sé que nos va a pasar en adelante si es que lo dejamos tal cual. Entonces lo personalizas, lo haces más ad hoc, ¿no? Entonces lo implementas. Esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad es, mira, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, yo voy a usar mi método para resolver el problema por ti. Ah, Que es conocido correcto. como el outsourcing, ¿no? Yo te lo hago por ti, tú no tienes que preocuparte y lo hago.
Esas son las tres opciones principales inicialmente, pero de verdad que hay opciones ocultas. Y hay opciones que puede ser un siguiente nivel que no necesariamente tienes que hacer después, no hay un orden, pero te doy algunas ideas. Uno, ese es tu libro. Ese es tu primer libro, que se puede llamar Método y tu apellido. De acuerdo. Método y tu nombre y tu apellido, porque es algo que tú has implementado, que tú has creado, y le puedes poner en las fuentes, aprendí de esto y de esto, de esto, pero este orden único y forma de aplicarlo es tuyo, es tu libro. De acuerdo. ¿Qué pasa después de 4 talleres que has podido dar? Con 4 personas, con 5 personas, al final enseñaste a 20, ese método lo optimizaste, lo optimizaste, lo optimizaste, y al final se convirtió en un libro en el que guías a las personas a través de tu método. Y preguntabas, Iván, una parte de si era transferible porque es muy personalizado. Claro. Y lo interesante es que sí, porque al final tú lo transfieres a personas que son como tú, en el sentido de que están viviendo una situación que tú vivías 10 años atrás. De acuerdo. Que tú vivías 5 años atrás. Y ahora tú le vas a ahorrar a una persona 5 años de errores. Claro. Le vas a cortar la curva de aprendizaje. Entonces, ese es un libro que yo creo que todas las personas deberíamos estar escribiendo nuestro libro de nuestro método, para nuestro sector. Claro. Y la otra escondida, para no extenderme tanto, es un software, que es un siguiente nivel tal vez, pero tu método, en lugar de que tú estés ahí diciéndole a las personas cómo hacerlo, puedes desarrollar un software que use ya tu método para resolver un problema. Y es escalable y demás. Yo sugiero el software como una siguiente etapa. Cuando ya tuviste a 100 personas por un taller y dices, oye, yo ya veo este problema que puede ser resuelto con un software. Y tienes un siguiente escalón, y disculpa que se me ocurrió una más y que de hecho es algo que yo implementé en mi negocio, y es certificar. Porque tú puedes certificar consultores en tu metodología. Claro. Y que ellos resuelvan esos problemas, te dan un fee. Entonces, mira todo el mundo de posibilidades a partir de nuestro know-how. Eso me parece muy interesante, sobre todo considerando que cada vez, digamos, los ciclos laborales de las personas por los enormes cambios, la revolución tecnológica, la revolución informática que está haciendo pues que oficios antiguos ya no tengan ningún sentido, ¿no? Si nadie piensa ahora que, por ejemplo, la secretaria clásica que veíamos pues en la década del 60, 70, sea una secretaria que nos haga todas las labores y nos tipee los documentos. Es imposible, o sea, en una época donde existe el software, etcétera, y eso es un oficio que prácticamente ha sido desplazado por otros, ¿no? Obviamente eso supone también que las personas tienen que permanentemente renovarse. Y en ese proceso hay una especie de, digamos, de reconocimiento o revalorización de lo que es la experiencia versus, digamos, esta también constante de cambiar, prefiero solamente al joven, ¿no es cierto? Ajá. Porque efectivamente el joven a veces es más barato, te hace las cosas más rápido, pero no sabemos cómo lo hace, ¿no? Entonces, esto, si ubicas esta revalorización del capital humano, del capital intelectual de las personas, de la experiencia, en el contexto de la revolución tecnológica, ¿nos puede resolver muchas cosas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es la manera más efectiva, más real, más genuina de democratizar o de alguna manera estandarizar el valor que tenemos como personas que sea directamente proporcional a nuestra capacidad para resolver problemas. Porque ahí ya no vemos qué edad tienes, no vemos incluso de pronto algunas cosas que se valora más o menos dependiendo de la época, sino valorizamos qué tan efectivo es nuestro método. De acuerdo. Y ese método con el tiempo se hace incluso más valioso. Entonces y también puede pasar que alguien entra al mercado 3 años, 4 años, pero le pone tanto esfuerzo, le pone tanto enfoque, le pone tanto expertise, tantas ganas, lo hace tantas veces que en 3 años desarrolla un método que es mucho mejor que alguien que está 10 años. Entonces, eso creo que es como la mejor forma de competir porque nos hace ser cada vez mejores. Y como encontramos nuestro nicho de mercado muy puntual, en realidad es interesante porque no es que estemos compitiendo con todo el mercado, porque nuestro sector es único, nuestra área de experiencia es único, y más que competir estamos colaborando con colegas que están 3 años antes, De acuerdo. que están 2 pasos antes. Hay dos, yo quisiera que podamos conversar sobre dos
variantes de lo que pudieran ser este rescate del capital intelectual de las personas. Una, digamos, aquellas que están orientadas al trabajo dependiente y otras las que están orientadas al ser emprendedor, ¿no? O sea, el trabajo dependiente supongo que tienen una serie de parámetros, ¿no? Parámetros específicos que tienen que ver con también una estructura mental de las personas, ¿no? Unos comportamientos donde de repente el espíritu de riesgo no es tan acentuado como lo del emprendedor. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, para rescatar la experiencia de los empresarios para formar emprendedores, para transmitirle a los emprendedores? Porque sería una gran contribución para desarrollar un ecosistema del emprendimiento, ¿no? Sí, y mira, yo creo que es un punto interesante, ¿no? Porque normalmente cuando vemos las instituciones más reconocidas, tienen docentes que tienen muchos años de docencia, de experiencia también. Pero a veces pasa que hay personas que no tienen esos grados, que no tienen esa formación formal, valga la redundancia, ¿no? Que no han pasado por ese proceso. Hablaba con una persona, por ejemplo, me decía, Nelson, yo tengo mucha experiencia en esto, yo lo puedo resolver. No tengo un certificado que me respalda y me dice, él es capaz de resolver, pero yo soy capaz de resolver eso. Claro. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? Y lo interesante es que ahí es, cuando tú tienes esa capacidad de resolver, lo haces, tienes el resultado y te dan esa retribución por haber logrado el resultado en particular, no porque tienes el certificado o etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas hoy en día, por ejemplo, un empresario que tiene 10 restaurantes, que ha pasado el camino difícil. Exactamente. Pero no entraría dentro de una plana docente de un MBA, porque no cumple con los requisitos formales. Exactamente, claro. Pero tiene 10 restaurantes y tiene su método para empezar. Lo que pasa es que a veces, como es empresario y tiene 10 restaurantes, no se ha puesto a pensar que su valor no solamente está por esto que ha logrado, sino por lo que ha aprendido en el camino. Claro. Y yo le digo a las personas, si tan solo nos detuviéramos una vez al mes, 8 horas, nada más, para enseñar esto que hemos aprendido en el camino de nuestra empresa, de nuestra profesión, aportaríamos mucho a personas que están 3 pasos antes y que no requieren un programa de 9 meses en la universidad, que quieren un programa más corto, de 1 mes, de 2 meses, pero que le des la esencia. Eso para empresarios sí sería interesante, por eso me parece muy, muy válido el punto que mencionas, ¿no? Y profesionales también. Para profesionales también, claro, para poder, por ejemplo, seguir promocionándose en una línea de carrera, ¿no es cierto?, dentro de una profesión determinada, por ejemplo, cuando se trata de empresas grandes. Pero como estamos llenos de pequeñas empresas, hay mucha tendencia de, bueno, ¿qué hago después de haber hecho toda la vida, no sé, he estado en una gran empresa de metalmecánica o he estado, pues, no sé, en una empresa textil? ¿Qué hago? Hago un negocio parecido, pero ahora yo como cabeza de ratón, ¿no es cierto? No como cola de león, digamos, ¿no? Eso sería también muy útil, este proceso que tú mencionas, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay muchas áreas, o sea, nosotros somos capaces de resolver muchos problemas en lo profesional. ¿Sabes qué pasa? Que a veces las personas dicen, pero yo no soy un 10 de experiencia, o sea, yo no siento que estoy en mi 10, o sea, dentro de mi área, yo no me considero un 10 en nivel de experiencia, del 0 al 10, ¿no? El problema es que nunca vamos a estar en el 10 porque mientras más aprendemos, es sabido que más nos damos cuenta que necesitamos aprender. Exacto. Como Sócrates, digamos, ¿no? Exacto. O sea, Sócrates lo decía en ese momento. Sé que nada sé. Porque mientras más sé, más me doy cuenta que no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros estándares para medir nuestra propia capacidad son tan altos que nunca vamos a empezar a enseñar si es que esperamos a que lleguemos al 10. Claro. Lo que yo les propongo es ver las cosas algo diferente y decir, ok, tú no llegas al 10 de experiencia, pero ¿dirías que sabes un 8? ¿Dirías que estás en un 7? Pues yo creo que puedo estar en el 7. ¿Podrías tú enseñarle a las personas que están en el 1? ¿Podrías enseñarle a las personas que están en el 2 a resolver ese problema puntual, que no es un problema tan complejo, pero empezamos con algo puntual que te tome 8 horas resolver, enseñar? Y podría decir, bueno, esto yo creo que lo puedo hacer. Y creo que ahí empezamos. Nelson, oye, una pregunta. Tú has mencionado 3 tipos de posibilidades de transferir esta experiencia vital que uno tiene y que acumula y que, digamos, lo tiene más o menos
más o menos sistematizada, algunos menos y otros más, ¿no es Sí. cierto? Porque también hay hábitos metodológicos que la Ajá. gente va desarrollando en el tiempo, ¿no? De repente a algunas personas les cuesta más trabajo. No solamente más trabajo sistematizar su experiencia, sino también transmitirla y comunicarla. Entonces, en estos tres segmentos, el segmento de transmitir lo que uno sabe, el segmento de acompañarte en la solución de un problema que es parecido a otros que tú has pasado, Sí. o también en el tercero que es, bueno, yo te resuelvo el problema, soy el consultor, ¿no? Podríamos decir el formador, el asesor que te acompaña, o el mentor y el consultor, ¿no? Estas Claro, tres podría categorías. ser. Hay algunas habilidades que se pueden formar para tener algunas de estas y Sí. hay personas que están preparadas para unas y no para otras. Cuéntame de tu experiencia y de Sí, repente si tienes algunos casos claro, que los puedas claro. ilustrar. Yo creo que para los tres yo diría que hay preferencias, más que habilidades diferentes. Es como, hay personas que les gusta más enseñar y Correcto. no quieren entrar en el problema porque ya lo han visto tantas veces que quieren mantenerse alejados. Mientras que hay personas que les apasiona el resolverlo y que de repente no son tan buenos o no sienten que son tan buenos enseñándolo. O que aún así lo fueran, prefieren resolverlo. Entonces, en ese tema de preferencia, también hay algunos detalles, como por ejemplo, es más fácil vender el te lo hago a veces, Claro. porque es como te estoy vendiendo mi tiempo y mi capacidad, no tanto mi asesoría. Entonces, a veces es más fácil decir, yo te lo resuelvo, tú olvídate y te cobro tanto por resolverlo. Entonces, podría ser que un inicio sea eso, o empezar con una transferencia de conocimiento, pero de 8 horas. De acuerdo. No una certificación de 32 horas, no un programa de 8 semanas, porque requiere mucho compromiso de la otra persona al inicio, sobre todo. Lo que sí hay en los tres, como mencionas, es algunas habilidades que son importantes, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que una, que es como, creo yo, una de las más difíciles, porque muchas de las personas vienen de una parte dependiente de profesionales en el que las cosas estaban dadas, incluso de profesores, tenemos profesores, docentes, universidad, posgrado, pregrado, etcétera, pero ellos llegaban y daban la clase. Ahora, yo tengo que o sea, estructurar la clase, no solo a nivel metodológico, porque por último eso lo manejo. Tengo que ver el local, tengo que ver la gente que venga, la convocatoria, tengo que ponerle un precio a mi tiempo, tengo que Claro. venderme. Entonces yo Claro. diría que la Un habilidad, pequeño plan de negocios personal, digamos, ¿no? sí, yo te diría que es una capacidad que empieza con coraje, con hacerlo aunque no haya capacidad, De acuerdo. que es aprender a cobrar. Bueno, eso es a veces difícil, Aprender ¿no? a Pero es poner importante. precio. Eso yo diría que es una de las habilidades más importantes que como yo creía que empieza con coraje, empieza con decisión, con deseo y la habilidad se viene después, porque si esperamos a formar la habilidad no empezamos. De acuerdo, Yo muy diría, buena. he escuchado personas en muchos casos que dicen, Nelson, yo viajo por Perú, o sea, me llaman, doy las conferencias, persona ad honorem. Me cuesta decir esto es lo que vale. Entonces, es un miedo escondido que todos tenemos, muchos tenemos en todo caso, y que hay que manejarlo. A mí me gusta decir que los miedos prefiero tenerlo al frente que atrás, porque al frente al menos lo gestiono, pero detrás me dominan. Yo lo que les pregunto a las personas es, ¿cuál es tu miedo? O sea, dilo, denlo claro y gestiónalo. Y no esperes que se vaya, vive con él. Mi miedo, por ejemplo, cuando comencé era a que me sobrara tiempo. O sea, yo decía, voy a dar un taller y es de 4 horas, ¿qué pasa si a las 3 horas no sé qué decir? Claro, Y hay personas que me pasa. decían, oye, pero yo tengo miedo que me falte tiempo. Pero ese era mi miedo y todos tenemos miedo diferente. Personas que tengo miedo a que no vaya nadie. Claro, Y hay personas que dicen, oye, yo tengo miedo que vayan muchos. Entonces, mi miedo me acompañó unos 4 o 5 años en el camino. Después de 5 años, recién, no sé, un año atrás, me olvidé de ese miedo. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si esperaba que el miedo se vaya? No hubiera comenzado. claro. Entonces, lo que yo digo es, si este miedo, que vaya contigo. ¿Pero no crees que también hay algunas habilidades que hacen que las personas opten por ser o formadores o asesores, asesor tutor, mentor, no sé, o consultor? Por ejemplo, Sí, esto de resolver problemas es muy propio de las personas muy curiosas, ¿no? Que buscan entrar y ponerse hacer preguntas claves, que no todos son capaces de hacer. Y esto también de enseñar tiene que ver con habilidades comunicativas, ¿no? ¿No sí. crees que hay alguna...? Sí, de hecho yo diría que en los 3 casos necesitas la habilidad de venta. Claro,
De acuerdo. en los tres, porque necesitas agregarle esa capacidad para cobrar, poner tu precio, un poco de negociar. Las personas a veces tienen miedo a presionar, pero si estás en este mundo de consultor, tienes que poner un precio y tienes que decir, págame hasta esta fecha, ¿no? Claro, Y esa habilidad es una transversal para los tres. Luego, para el enseñar, definitivamente necesitas la capacidad para transmitir el conocimiento, para conectar con las personas, Claro. para poder hacer que la otra persona entienda un concepto de una manera más fácil. Metodologías simples de aprendizaje, herramientas de facilitación, hoy en día más facilitación que antes. Claro. Porque a las personas les gusta conectar, conversar. Entonces, más que tú darle la respuesta, es lanzar una pregunta, que todos encuentren la respuesta. Es una co-creación. Entonces, definitivamente es una habilidad más requerida en este punto de formar que de consultor, digamos, Claro. ¿no? La otra habilidad, en realidad, es ventas. Y esos dos son las adicionales, diría yo, principalmente. De acuerdo. Porque si tú vas a ser consultor, no puedes vender, se te complica. Claro. Si tú vas a ser consultor y no sabes enseñar, está bien, pero igual en algún momento vas a tener que enseñarle al cliente qué hiciste y por qué lo hiciste. Entonces la habilidad de comunicación y conectar con las personas, que a veces no es el fuerte de muchos intelectuales, creativos, es importante fortalecer, independientemente de que estés en uno u otro. Pero como tú dices, Iván, definitivamente en el primero requieres más esa habilidad de transmitir. ¿Y autoestima tiene mucho que ver? Es decir, los tres, sí. en todos, ¿no? Sí, Efectivamente. mira, o sea, primero valorizarte tú mismo, ¿no? Sí, ¿no? y tiene que ver con el cobrar, tiene que ver con el miedo a ponerle un valor a lo que haces. Nos pasa, mira, tengo una persona que tiene mucha experiencia, 20 años de experiencia haciéndolo. Todo lo que tú te puedes imaginar lo tiene, pero en el momento que le preguntas por qué no lo haces, es que no sé si las personas van a estar contentas por lo que pagaron. Ah, mira. Entonces, si lo hago gratis, porque no puedes reclamar. Claro. Pero cobrar y que al final la persona no esté satisfecha es uno de los retos. Entonces, autoestima, sí. Sí, ¿no? Valorar tu experiencia también. Saber que lo que haces es valioso. Muy importante. Pareciera, cuando hemos estado conversando, que toda esta experiencia que se convierte finalmente en formación, asesoría o consultoría, proviniera de, digamos, tecnologías blandas, digamos, ¿no? Sin embargo, en las partes de las tecnologías duras, en la parte de conocimiento de lo técnico, de lo tecnológico, de lo técnico productivo, de lo que es a veces difícil de verbalizar, etcétera, se verbaliza de manera muy, muy compleja. También esto es posible. Claro, O sí. sea, ¿tú tienes casos de todo tenemos, tipo? por ejemplo, una persona que ve netamente inversión de proyectos sociales, Ya. proyectos productivos sociales. Entonces maneja la inversión de las empresas mineras y lo viene haciendo hace años, y eso es un proceso, digamos, más duro que lo demás. Tenemos personas que ven el tema de contra incendios, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. O cómo evitar un incendio, y son temas muy técnicos, muy normativos. Personas que ven tratamientos de agua, gestión de calidad, personas que ven un poco más duro, pero no tanto en lo empresarial, como por ejemplo inversión en marketing digital para artistas. Ya la parte más blanda también la trabajan, pero creo que toda experiencia, tanto blanda como dura, La tecnología dura o blanda es muy importante, ¿no? Y es más, yo iría un paso más allá. Yo diría temas personales. Porque una de las frases que a mí me gusta mucho es, está en inglés, pero se entiende, es your mess, que es como tu desorden, becomes your message, que es tu mensaje. Y tu desorden se convierte en tu mensaje. ¿Por qué? Porque son esas cosas que nosotros se nos complicó la vida, que encontramos la manera de resolverlo, y ahora podemos ayudar a alguien a que no cometa esos errores. Claro, claro. Y como tú decías, mitigas este tránsito por esto, Exacto. este valle de la muerte que a veces sucede, Y por que ejemplo, te con las quedas, empresas, ¿no? Y que te quedas por eso. Claro. Entonces yo creo que el conocimiento viene con una responsabilidad. De acuerdo. Que tiene que ver con enseñarlo. Y realmente nosotros tenemos esta oportunidad de ahorrarle la curva de aprendizaje a alguien. La pregunta que yo le hago a las personas es, ¿tienen que las demás personas pasar por los mismos errores que tú pasaste? Claro. No. Claro. ¿Qué pasa si le ahorras 2, 3 errores, 4 errores? O sea, ¿valdrá la pena eso? Por supuesto, y ahí viene esta idea de impactar positivamente a las personas a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra experiencia que ya hemos venido trabajando.
Pero te contaba este caso, que nuestro desorden se convierte en nuestro mensaje. Porque muchas de las cosas que hoy en día nosotros podemos mirar atrás y decir, wow, mira cuánto he avanzado, empezaron en un desorden. Empezaron en un reto personal. Y si queremos tener una idea de, como de qué tema puedo hacer mi taller, una pregunta que se pueden hacer las personas es, ¿qué retos he superado en mi vida? Y van a salir 4 o 5 retos, y aunque no sea el 10, vas a ser un 6 o 7, puedes enseñar a alguien que está en el 1. Y de verdad, hemos tenido personas que ven tratamiento de agua, temas muy duros, pero al final, uno de los temas que, por ejemplo, han pasado es algo como, ¿sabes qué? Yo en mi vida tenía mucho sobrepeso y se me complicaba y me afectaba mi confianza personal y se me hacía muy difícil. No tengo un certificado de eso, pero yo lo hice. Claro. Y cuando veo a alguien, quiero ayudarlo. Claro. Puedes hacer un taller de 4 horas, de 6 horas, enseñando a personas cómo hacer eso. Claro, Y para el podemos cambio del personal, ¿no? Sí, Claro. podemos dar unos precios de mercado también, si gustas, pero es importante ver que nosotros le llamamos activos de conocimiento. Ya. Todos tenemos mínimo 20 activos de conocimientos. Temas de los que podemos dar un taller de 8 horas. Temas de los que podemos dar una asesoría, una mentoría o resolver un problema. Y esos activos de conocimiento vienen de los cursos que has llevado, de los diplomados, pero también viene de tu experiencia. Claro. De proyectos de los que has estado a cargo. Claro. No al 10, pero al 5. De retos que has superado personalmente. De consejos que te piden. Todas las personas somos asesores en el fondo, solo que a veces no cobramos. Claro. Gary Becker decía pues que el capital humano es la suma de la educación que recibiste, el entrenamiento que recibiste y la experiencia que es tan valiosa, esto que dice la salsa, la maestra vida, ¿no es cierto? Es la que te enseña mucho, ¿no? Claro. Y te enseña en el trabajo, te enseña en la familia, te enseña en el barrio, bueno, en las actividades que uno realiza. Ahora, sin embargo, digamos, claro, la experiencia está muy vinculada también a los años de experiencia, ¿no? Claro, los jóvenes pueden tener experiencia sin duda. Conforme uno va pasando el tiempo, pues tiene alguna experiencia mayor en determinadas áreas del conocimiento, pero también cuando, digamos, se rompe un vínculo laboral, sucede un vacío y sucede una especie de desesperanza y desilusión, ¿no? ¿Esto puede ser una especie de vacuna para esta desesperanza y para reengancharse? Por supuesto, y a veces es difícil, ¿no? Porque la confianza baja en momentos como esos. Claro. Pero yo creo que la consultoría es una industria anticrisis porque cuando el mercado laboral se contrae, la consultoría se expande. Y cuando el mercado laboral se expande, la consultoría laboral se sigue expandiendo. Entonces es como, tenemos oportunidades, lo importante es decir, ¿qué problema soy capaz de resolver? ¿Para quién puedo resolvérselo? Y empezar a ofrecerlo. Ofrecer, decir, mira, ¿qué te parece si te resuelvo este problema? De acuerdo. ¿Cuánto valdría para ti este problema resuelto? Claro. Analiza, ¿cuánto valdría para ti este problema resuelto? Y saca la cuenta de... ¿Y tienes una forma de calcular esto? ¿De cuánto valdría? Sí, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Es un proceso, te doy algunos ejemplos y yo creo que todos lo pueden hacer a partir de este ejemplo. Si imaginemos que yo soy una persona que sé gestionar almacenes, que sé gestionar el inventario. Yo le diría a los clientes como, ¿cuánto perdiste este mes a causa de la gestión de inventario? Puede ser 10,000 soles este mes. Multipliquémoslo por 12, son 120,000 soles al año. Si yo ayudo a mejorar esa eficiencia en 30%, estamos hablando de 12, casi 40,000 soles, 46,000 soles que vas a ahorrar un año, asumiendo el 30%, pero usualmente puedo hacerlo un poco más en un año. La asesoría que te voy a dar no va a costar 36,000 soles, va a costar 7,000, 8,000. Claro. Y eso, planilla, un taller de productividad. ¿Cómo calculamos el valor? ¿Cuánto es tu planilla? Ya, a ver, tengo 10 personas, le pago 2,000 soles a cada uno, una pyme, 20,000 soles es tu planilla. Imaginemos que te ayudo a aumentar la productividad solamente en 10%. Nada más. 20,000 soles por 10% son 2,000 soles mensuales. Por un año son 24,000 soles. El taller cuesta 600 soles, claro. 1,000 soles. Y eso lo podemos hacer en verdad en todos los rubros en los que estemos. Incluso rubros muy emocionales. Es como, ¿cuánto vale una sonrisa? La sonrisa de tu hijo, claro, para ti. Claro. ¿Y cuánto cuesta una depresión? ¿Cuánto cuesta eso? Y claro. Cuando nosotros vemos el valor de la solución o el costo que ya le está costando al cliente el problema y lo dividimos entre 10, ese puede ser el precio de tu solución. Nelson, ¿y tú desarrollas digamos, estas metodologías para despertar los saberes de las personas, el conocimiento, los activos, sí, como tú los llamas, estos intangibles, en talleres? Cuéntanos un poquito y además danos también tus referencias para que los amigos que quisieran justamente poner en valor esta experiencia pudieran recurrir a ti para desarrollar los talleres. Sí, gracias. Te cuento, este es un programa de consultoría que apoyamos durante algunos meses a profesionales, a empresarios, a personas que tienen 3, 4, 5, 10, 20 años de experiencia
y los apoyamos en todo el proceso para identificar su idea rentable, para elegir su nicho de mercado, para diseñar el servicio, estructurarlo, organizarlo, para venderlo, para conseguir clientes. Los formamos en hablar en público. Si ya lo tienen, porque muchos son docentes o tienen la habilidad, mejoramos la habilidad en habilidad de ventas. Y de hecho estamos empezando una nueva edición. Ya tenemos 3 años en el mercado con este programa. Nuestro método se ha ido optimizando cada vez más. Y esta 6ª edición, las personas que desean pueden... Sí, claro, las personas que desean pueden ingresar en la página web a consultoria.nelsonportugal.com. Tenemos charlas informativas este mes en el que estamos dando toda la información. En la charla damos el precio de mercado, cuánto pueden cobrar, cuáles son algunas ideas que pueden ya poner en práctica. En la página web están todos los datos para inscribirse. Consultoría.nelsonportugal.com. Es gratuita la charla informativa, le damos todo eso de valor. Y si al final de la charla deciden ser parte del programa, le damos los detalles, pueden aplicar. Y bueno, va a ser un gusto apoyarlos en este proceso. Muchísimas gracias, Nelson. Ya saben, amigos emprendedores, hay muchos emprendedores que, digamos, quieren emprender un negocio, o también algunos emprendedores que han quebrado un negocio. Por supuesto, ganaron mucha experiencia, ¿no? Claro. Para ellos está bien, sería estos talleres. Claro, puedes ver cuáles son los principales aprendizajes que has tenido. Claro, y un empresario quebrado puede ser una gran fuente de experiencia. Claro, ¿no? Y de hecho hay eventos que se hacen que hablan sobre los fracasos, porque todo buen éxito tiene 10 fracasos detrás. Así es. Y no se habla, pero es valioso. Las fallas son información positiva, ¿no? Muchas gracias, Nelson, por este mensaje, además al final alentador. Y ya saben, tienen una oportunidad para que con Nelson Portugal puedan desarrollar esas potencialidades, esos activos intelectuales que ustedes tienen por delante. Y con nosotros, agradeciéndole por supuesto a Nelson por su presencia, hacemos un corte comercial en Calidad y Negocios. Pachakuna kamarajni, ñaña turinchikuna. Siminkupiri maita manchakurhaku. Ibayeta hero pashine iba paye. Ya, kame saye tanteri. Hichurunha walikan kanyansinha. Kusisita wa kata seputanja. Indígena keutwa, anu kauken sarktwa. Mie chambruka tipengerasa namura imaneti. Munyasha nikamuriti. Maksharu saya wadringodo, ni nusururu banito. Yigitariwa. Nukui baura no uchua yamai. Itaribina umisana nama yamai. Pero no me atik makichik anante takaku amainerhi. Nuniaku ichi chamus tu kichi chaku amainerhi. Chimikuna kawananta munaya. Nuestras 48 lenguas, Ale un Perú. Hola, soy Mauricio, tengo 23 años y soy uno de los jóvenes que la lucha. Yo llegué a la aldea, ni bien había nacido, y estuve en las aldeas infantiles de Cusco. Lo que mejor recuerdo de mi paso por aldeas es que es haber tenido y construido una familia inolvidable, saber que tengo hermanos y una mamá que siempre han cuidado de mí. El interés por mi carrera surgió desde el colegio. Cuando era niño siempre me gustaban los temas económicos. Salió una oportunidad para estudiar administración, pero ahora estoy convalidando la carrera de economía. Mauricio es un joven emprendedor e innovador. Ha terminado una carrera técnica y actualmente sigue una carrera universitaria. Y nosotros como Aldeas Infantiles SOS contribuimos al desarrollo de Mauricio y de otros muchos jóvenes más. El apoyo de Aldeas Infantiles SOS ha sido indispensable en mi vida porque me ha ayudado a lograr todo lo que en este momento pude haber logrado. Bueno, la Hackathon es un concurso que promueve el Ministerio de Inclusión y pues yo he estado siempre interesado en ver temas y problemas del Perú como la pobreza o la anemia. En esta oportunidad tuve el interés de participar en este concurso, el cual junto con mi equipo logramos ganar. A través de todo el apoyo variado que brindamos a los jóvenes, esperamos que ellos puedan ser agentes de cambio en la sociedad, puedan lograr con sus objetivos, puedan desarrollar positivamente. Bueno, a los jóvenes que quisieran estudiar lo mismo que yo u otra carrera, yo les aconsejaría que primero perseveren en lo que quieren estudiar, lo hagan realidad, porque no hay nada más importante que hacer lo que te gusta.
Gracias a Aldeas Infantiles SOS, porque con su ayuda muchos jóvenes logran alcanzar sus metas. Muy bien, volvemos en Calidad y Negocios, un servidor Iván Mifflin. Y ahora vamos a conversar un poquito sobre una industria que tradicionalmente no se ha considerado como un sector industrial, pero que cada vez tiene más importancia para el desarrollo del bienestar de las personas, que es el sector de salud. Y estamos con Sandra Rosso, ella es de Colombia, de RIA Smart Health, que es una consultora especializada en salud. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Gracias. Cuéntanos un poquito, el sector, digamos, de salud, el bienestar de las personas se ha convertido en un sector estratégico, ¿no? Y tanto desde el sector público como del sector privado se quiere mejorar una serie de parámetros de atención, hay cambios vertiginosos en América Latina, comenzamos a tener mayor esperanza de vida, hay una serie de temas que, digamos, comienzan a tener como explicación al sector salud. Y por supuesto necesitamos buenas empresas en salud. Ustedes como Smart Health se dedican a hacer que estas empresas sean mejores. ¿A qué se dedican? Bueno, muchas gracias. Nosotros somos una empresa de consultoría especializada en el sector de la salud, orientados a hacer que las diferentes organizaciones que componen el sector salud, sean aseguradoras, clínicas, hospitales, centros médicos, logren que las personas sean mejor atendidas. Efectivamente, en la medida en que los pacientes o las personas son mejor atendidas y logran mantener o mejorar su salud, pueden hacer mayor contribución al aparato productivo de los países y bueno, ese es el círculo virtuoso de la economía y de lograr desarrollo. Específicamente nosotros como empresa trabajamos temas de capacitación y consultoría buscando que los pacientes sean mejor atendidos y trabajando con aseguradores y clínicas en América Latina. Es decir, no solamente se dedican a clínicas y hospitales, sino también a aseguradoras. ¿Quiénes forman parte de la cadena de valor de la salud? Bueno, hemos trabajado desde entidades como el Ministerio de Salud, haciendo asesoría y consultoría para el Ministerio de Salud en Colombia, para los gobiernos departamentales o las provincias, haciendo la analogía acá, que allá denominamos secretarías de salud. Hemos acompañado también empresas aseguradoras, clínicas y hospitales en temas como mejoramiento de la calidad, procesos de certificación, acreditación, consultoría especializada en modelos de atención y desde hace 3 años muy fuertemente ayudando a las instituciones del sector salud en ese proceso de transformación digital, de incluir tecnologías de información y comunicaciones para la mejor salud. Mira, vamos a entrar ahora a lo de transformación digital, pero antes yo quería que me comentes de tu mirada al panorama de América Latina. Bueno, hay algunos países más o menos desarrollados en temas de salud, pero en general creo que compartimos realidades comunes, ¿no? Y creo que Perú y Colombia también, por su mismo nivel de desarrollo más o menos similar, tienen estas condiciones. Cuéntanos, ¿qué encuentras tú como principales desafíos en el sector salud en materia de mejora, de calidad, de atención? Hablabas de esto de la atención y cuando vemos aquí que en los hospitales públicos los pacientes tienen que esperar 3 a 6 meses para ser atendidos, realmente es un tema terrible. Claro, las clínicas privadas no tienen estos tiempos tan grandes, pero definitivamente también van por allí. Este es apenas un síntoma, pero seguro que tú has detectado muchos de estos temas, aparte de la demora en la atención a los pacientes, ¿no? Los sistemas de salud en el mundo están quebrados, todos, porque hoy las personas viven más, vivimos más. De acuerdo. La presión demográfica, las nuevas tecnologías que hacen que los recursos no alcancen y esa misma presión que hay sobre los sistemas de salud hace que sean inequitativos.
Hay personas que pueden acceder a mejores servicios porque tienen con qué pagar y otros no. Eso es algo que pasa en muchos sistemas de salud en el mundo. Ya cuando uno va a ver qué sucede un poco más hacia adentro, se da cuenta que los ciudadanos no somos corresponsables de nuestra salud. Entonces hemos pensado que es el gobierno o son los aseguradores los que tienen que hacer que estemos saludables. Y pues allí hay unos factores, digamos, macro que llevan a presiones para el tema de salud. Cuando uno lleva en la práctica desde la perspectiva del ciudadano, pues hay problemas de calidad como los que tienen que ver con acceso, con oportunidad, con continuidad de la atención, con atención integral. Pues en América Latina hay un gran desafío que es el tema del aseguramiento universal, o sea, cómo lograr que en cada país toda la población tenga cobertura a ciertos riesgos y tenga protección financiera. Pero en la medida, como pasa en Colombia, en que se logra protección financiera y cobertura, empieza a haber una presión muy grande en los servicios de salud. Entonces, que haya citas más oportunas, que se le pueda hacer a las personas más rápido la cirugía, que tengan acceso. Y bueno, ahí hay problemas y no estamos preparados y no estamos preparados además porque una realidad es que hoy los modelos de salud son hacia la enfermedad. Tenemos hospitales, clínicas que atienden enfermos, no que buscan mantener personas sanas. Entonces ahí hay que hacer todo un cambio del modelo de la mentalidad, incluso de nosotros como ciudadanos, y es, bueno, ¿cómo hacemos para atender y mejorar o mantener la salud de la gente y no pensar en atender enfermos? Y eso me parece que es un punto de partida muy interesante, ¿no? Todos los cambios demográficos que están habiendo, el aumento de la esperanza de vida, la incorporación creciente de la mujer en actividades económicas que antes no participaba y donde además probablemente tengan los mismos riesgos sanitarios, ¿no? Qué sé yo, de repente ahora a las mujeres les puede pasar infartos y diabetes más que los hombres probablemente, ¿no? Y ese tipo de perfiles generan pues una serie de desafíos, ¿no? Esto, ¿cómo se podría afrontar desde sistemas de salud? ¿Se necesitarían alertas tempranas para ver las tendencias que hay? Yo creo que hoy los sistemas de salud tienen una serie de herramientas muy interesantes que son todos estos temas de las tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, hoy por hoy es evidente que las TIC, poder usar tecnologías como la inteligencia artificial o el Big Data para llegar a cosas como la medicina predictiva, no solo preventiva, sino predictiva, son herramientas que hay para afrontar estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa realmente en el sector de la salud en general en América Latina? Es el sector que menos adopción de tecnología tiene. Sí, hay muchas máquinas, muchos equipos para la atención médica curativa, pero este tipo de iniciativas son, yo creo que, de los grandes desafíos hoy por hoy. Los bancos, por ejemplo, el sector bancario tiene una transformación digital, una adopción de tecnología. O sea, hoy yo puedo aquí, desde un cajero electrónico, sacar recursos de mi banco en Bogotá, pero hoy aquí, si yo tuviera un percance, una necesidad de salud, no podría tener acceso a mi historia clínica. Entonces la pregunta es, si se logró en el sector bancario, ¿por qué no podemos hacerlo? Y ahí hay muchos desafíos. Esto me parece muy importante, es decir, lo que tú nos dices es de alguna manera, bueno, hemos logrado hasta cierto punto, porque hay todavía sectores donde el aseguramiento no llega. Estamos hacia el camino, hacia el aseguramiento, hacia la cobertura, pero ¿y qué pasa cuando todos están dentro? El problema es ya de la calidad, de la atención y de la posibilidad de atenderlos bien, ¿no es cierto? Tal cual. Caso colombiano, un país con el 95% de cobertura, con un plan de beneficios donde cubrimos todo, menos lo que sea estético o de investigación o en fase experimental, pero todo se cubre, cualquier enfermedad, cáncer, trasplantes, todo. ¿Temas odontológicos y dentales también? Se cubren algunos temas básicos. Unos conceptos. ¿Y qué pasa? Luego de la cobertura, el problema que tenemos ahora es calidad. Calidad manifestada en oportunidad, en pertinencia, en seguridad, en continuidad de la atención.
Esto además, digamos, las tecnologías digitales pudieran ayudar a este proceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando pues un par de ancianos asiste, ¿no es cierto?, hace su cola y resulta que el médico no está y nadie le avisó a los ancianos que tenían que venir otro día o lo llaman o qué sé yo, hacen algo para evitarles pues este tremendo problema de que ellos vayan, ¿no? Hoy las tecnologías están aportándole al sector salud, en cosas como esta. Uno, en analizar y resolver o ayudar a resolver las inasistencias, es decir, pacientes que piden cita no asisten a las citas. Hoy con el uso de las TIC, como por ejemplo con la inteligencia artificial, se hace análisis y se predice cuántas personas no van a ir. El día que haya un partido de fútbol entre, no sé, dime dos equipos aquí, no, entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, ese día las inasistencias está comprobado, gracias al estudio de data con la inteligencia artificial, que en los hombres de tales edades y más no van. Claro. Esos son recursos, o sea, cuando uno tiene un médico cruzado de brazos, esos recursos mal usados y es ineficiencia. Entonces, te pongo un caso de las inasistencias para hablar de inteligencia artificial. O también que los médicos, digamos, también son humanos, ¿no? Se enfermaron, tuvieron un problema con el hijo y tal, y nadie les avisó a los pacientes de las citas que tenían. Así es. Otro aspecto, diagnósticos. Hoy por hoy, el uso de tecnologías de información y comunicaciones y la inteligencia artificial está ayudando a hacer diagnósticos más acertados. No significa que vayan a reemplazar a los médicos, pero significa que cuando se tiene un computador o un robot que es capaz de analizar mucha información, establecer parámetros, analizar cosas que el médico no puede ver, son asistentes y ayudan a que haya oportunidad y mejores diagnósticos. Y algo bien interesante, y es el uso de temas como los robots, los chatbots o los asistentes virtuales. Hoy, por ejemplo, la Cleveland Clinic en Estados Unidos está haciendo un piloto para hacer triage a través de asistentes virtuales. Tú en tu casa tienes un asistente virtual conectado al internet, a la inteligencia artificial de cualquier proveedor, Amazon, Google, bueno, Alexa, Siri, el que sea, y a través de allí, desde la casa, se puede hacer triage. ¿Quién te atiende? Un asistente virtual, la inteligencia artificial, ayuda a identificar riesgos y a direccionar ese paciente. Te mide si tienes presión alta, si tienes un problema con la glucosa. Puedes hacer monitoreo remoto, es decir, cosas que parecían ciencia ficción, que pueden ayudar. En la deficiencia o la escasez, no la deficiencia, la escasez de recursos humanos es un problema mundial en salud. No hay suficientes médicos, no hay suficientes enfermeras, no hay suficientes profesionales. Las tecnologías nos deberían ayudar para esas cosas y ya hay casos como estos. Y también cambiar, como tú bien comentabas, el enfoque de un enfoque de los médicos a un enfoque al paciente, ¿no? Al paciente como cliente, como el soberano, digamos, al cual hay que atender, ¿no? Hay muchos hospitales y clínicas que creen, a propósito de lo que mencionabas hace un momento, que la historia clínica es propiedad del hospital. Y hay muchos que creemos eso, sobre todo los que son personas mayores, creen que no pueden mover, no se pueden llevar sus rayos X ni sus análisis clínicos, ¿no? Esto también es un tema que hay que cambiar, ¿no? Porque eso es una especie de crear un monopolio a nivel de las clínicas y los hospitales, ¿no? Claro, yo creo que hay que entender varias cosas. Hasta hace unos años, la forma de tener la historia clínica o los expedientes era física. Exacto. Entonces eran tomos, hojas, como digo yo, que estaban dentro de la clínica. Las clínicas custodian la información de los pacientes, pero realmente era imposible pensar que el paciente iba con esa historia o en forma física. Luego los pacientes empezaron a decir, no, deme una copia y no sé aquí cómo sea en Colombia, los pacientes van con una carpeta debajo del brazo o con una bolsa donde llevan todo su historial para contar lo que, pues para poderle decir al otro médico lo que está pasando. Claro, siempre hay una necesidad de una segunda opinión. Claro, hoy por hoy, ¿cuál es la tendencia? Hoy por hoy, en los celulares, en los dispositivos, debe haber acceso a la información porque la información es de los ciudadanos. Yo creo que es muy buen punto, ese un punto crucial. Un aspecto que hay para trabajar es las personas tenemos en salud derechos, pero también tenemos deberes.
Parte de nuestros deberes es responsabilizarnos por nuestra condición de salud y entender que esa información de la historia clínica hay que poderla tener de alguna forma. Claro. Poder tener un acceso con el celular, un portal web, donde yo pueda saber si sucede algo, aunque esté en Perú, cuál es mi condición de salud, las alergias, alguna información clave. No hay que pensar en que hay que tener toda la historia clínica, pero claro, esos temas son parte de la discusión y la agenda hoy de gobiernos en el mundo. Y claro, cuando nosotros estamos en la ciudad, si bien es cierto los problemas son de otra naturaleza, pues tenemos muchos de los servicios a la mano. Pero en un país tan, digamos, con tantas distancias, con unos Andes, con una selva y con tantas poblaciones dispersas en las áreas rurales, sobre todo en las áreas de la selva, en la Amazonía, es evidente que el sistema de salud también tiene que reinventarse, ¿no? ¿Cómo hacer para responder esos desafíos desde la revolución digital en medicina, en la salud? Yo creo que son varias cosas. Para poder hablar de uso de TICs en salud hay que hablar de conectividad. Correcto. Necesitamos que en esas regiones haya conectividad y acceso a Internet, o si no, no vamos a poder llevar las tecnologías. Si por nuestra geografía y nuestra complejidad compartimos los Andes en Colombia y en Perú, claro, no es factible tener ese nivel de conectividad. El sistema de salud tiene que ser capaz de llevar promoción de la salud, atención primaria, con otros mecanismos que no sean los digitales. O sea, claro, el tema digital no es para todo el mundo, básicamente porque no en todos los municipios, las provincias hay conectividad. Yo, ¿qué opino? Donde haya conectividad debería usarse recursos digitales para hacer más eficiente ese uso y que los recursos que no tenemos allí los llevemos de otra forma. Incluso para asesorar a los, de repente hay un enfermero, una enfermera, incluso hay parteras, ¿no es cierto?, tradicionales, ni siquiera con títulos, pero que hacen muy bien su labor, pero necesitarían en algunos casos alguna orientación, ¿no? Los sistemas de salud tienen como desafío para las poblaciones dispersas o en zonas rurales y alejadas ser capaces de incorporar a estas personas que cuidan y atienden en la vida real las poblaciones al sistema de salud. Sistema de salud. Hace unos días leía, están entrenando en Colombia, ayudando a capacitar las parteras para darles un poco más de conocimiento y solvencia para que puedan atender mejor sus pacientes. Qué bueno, qué interesante. Finalmente, tú has venido aquí digamos, para algún seminario, para, digamos, difundir algunas ideas de Smart Health. Si quisieran, además, contactarse contigo, algunos de nuestros amigos emprendedores que tienen servicio de salud, o doctores, enfermeras, en fin. Bueno, el día de hoy estuvimos aquí en la ciudad de Lima realizando el primer seminario de actualización, Seminario Internacional de Actualización Sector Salud. Contamos con más de 160 asistentes, tomadores de decisiones, organizado por RIA Smart Health y por una firma peruana que se llama Andina Holding, que es una firma de negocios internacionales, pero con base en Perú y radicada en Perú. Allí pudimos discutir temas como cómo implementar las redes integradas de atención en salud. Nos acompañó el ex viceministro Cosa Valente, la doctora Flor de María Phillips. Hablamos también de temas como transformación digital, hablamos sobre la calidad, procesos de certificación y acreditación. Y el evento de hoy fue un primer momento para poder hacer transferencia de conocimiento entre muchas cosas interesantes que están haciendo en Perú, clínicas, entidades públicas y privadas, otras cosas que se están haciendo en América Latina. ¿Cómo te podemos ubicar en en Facebook, en Twitter o en la página web Smart Health. RA Smart Health o rosasociados.com, es como nos llamamos desde Colombia. Y bueno, aquí contentos de compartir con ustedes. Muchas gracias, Sandra, por tu participación. Muchas gracias. Bueno, hemos estado con Sandra Rosso, ella es de RA Smart Health. Ya saben, amigos, aquí tienen una oportunidad, amigos que están en el sector salud, en los diversos campos de la salud. Tienen una oportunidad también de incorporarse a la revolución digital, a la transformación digital y ver también la modernización en el camino hacia la calidad y para hacer buenos negocios. Y bueno,
Con estas palabras y agradeciendo por supuesto a nuestra invitada, nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7 de la noche. Un servidor, Iván Mifflin, desde los Digital Dreams Network, con la producción de Galo Flores. Hasta la próxima, amigos.